Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Ya son las 5 de la tarde con 2 minutos y los saludamos con mucho gusto. Hoy viernes 23 de mayo, por ahí festejan a los estudiantes, pues bueno, a los buenos y a los burros, a todos los estudiantes. Muchas felicidades, échenle muchas ganas, sea lo que estén estudiando, primaria, secundaria, preparatoria, maestría, doctorado, lo que sea, algún curso, pues muchas felicidades. Necesitamos más ciudadanos y más mexicanos que se preparen, que estudien, que sean mejores en cualquiera de las disciplinas. Así que muchas felicidades a los estudiantes y de cualquier edad. Bienvenidos, les reitero, a su programa Estación Central. Esta semana hemos hablado de la bici pública y hoy cerraremos con este tema. Y le comparto rápidamente que el pionero de la mayoría de los sistemas actuales de bicicletas públicas o de préstamo de bicicletas en una ciudad fue el de Biciclen de Copenhague, lanzado en 1995. Este sistema fue el primer sistema de bicicletas compartidas a gran escala, con bicicletas especialmente diseñadas para este efecto, ya que antes en Holanda, en algunas zonas de Estados Unidos ya se había implementado un sistema similar, pero de esta forma, con un sistema a gran escala, les reitero, fue en Copenhague. Incluían o tenían además publicidad, con esto también se apoyaba para mantenerlas. Los usuarios pagaban una fianza y tenían un uso ilimitado dentro de un área limitada también. Así que ese fue el pionero de los sistemas de préstamo de bicicletas en el mundo. Esto fue en Copenhague. Y bueno, pues con esto arrancamos nuestro programa Estación Central. Esperamos su comunicación. ¿Cuál es su punto de vista acerca de este programa de la bici pública? ¿O usted utiliza la bicicleta? Le reitero, platíquenos su experiencia en el uso de la bicicleta, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Su experiencia es importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Como todos los viernes, tenemos la mesa de periodistas, así que saludo con mucho gusto a Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero de El Occidental y Señal Informativa. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Igualmente, bienvenido, gracias. Gracias. Gracias también a Sergio Hernández, reportero de La Jornada. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Y bueno, pues le mandamos un saludo a Raúl Torres del Universal, que no puede estar con nosotros, también a Vanessa Robles, que tampoco puede estar con nosotros, Zul de la Cueva, que lo estamos esperando, seguramente ya viene por acá, 1 o 2 cuadritas, así que viene aquí viene en bici, seguramente que él es usuario de la bicicleta. Así es. Entonces ahí estará pedaleándole por la ciudad. Pues bueno, bici pública, ¿cómo lo definen ustedes en una palabra o en un concepto este programa y en general la bici pública? ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Sergio? Bueno, a mí, si tuviera que decir una palabra, yo utilizaría esperanza. Ajá. ¿Por qué esperanza? La verdad es de que hemos estado padeciendo en la zona metropolitana de Guadalajara un declive de la calidad de vida y mucho se lo debemos al automóvil, a la proliferación, al crecimiento desmedido del número de automóviles en la ciudad. La ciudad se ha estado transformando para adecuarla al automóvil. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el hecho de que el gobierno del Estado lance este programa de bici pública, a mí me parece muy esperanzador de que las cosas pueden cambiar en una ciudad, de que ojalá sea el inicio de un viraje hacia políticas públicas que generen una ciudad con una mayor calidad de vida, con una mayor sustentabilidad. Por eso a mí me genera como mucha esperanza este programa. La bici pública. Gracias, Sergio. Víctor, ¿tu punto de vista? Bueno, para contrastar con lo que menciona Sergio, yo lo pondría como tardío. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, aunque sí quisiera exculpar en buena parte a este gobierno, a esta administración que ha empezado, porque ellos piensan en el programa, el problema es lo que se hizo hacia atrás, porque creo que la ciudad, lamentablemente, y eso es entristecedor, no está hecha para el uso de la bicicleta. Uh-huh. Mencionabas el programa que se lanzó en Dinamarca, Copenhague, y bueno, si vemos son 20 años de diferencia, pero además no es solo el tiempo, sino que hay mayores enemigos. ¿Cuáles son ellos? El hecho de que tenemos una ciudad que no está ordenada, que no tiene la infraestructura como para ceder ese espacio a la bicicleta.
Y además la falta de voluntades que han hecho de esto un verdadero masacote. Tenemos ciclovías que están limitadas, partidas, que no llegan a ningún lado, que además tienen que ir conviviendo con el peatón y el vehículo, pero en una convivencia un tanto agresiva para ambas partes, y que, bueno, pues esto nos lleva a que decir que tardío, pues implicará un mayor esfuerzo, quizás a la actual administración poderle dar o ceder estos espacios, unos verdaderos y reales espacios, no como las ciclovías que vimos en las pasadas administraciones que parecen un chiste, la verdad, sino lugares donde pueda el ciclista correr o circular sin mayor problema, ¿no? Sin que no implique un riesgo para su vida, para la de los peatones, o donde no tenga ese contacto con el vehículo, que resulte esto más que un paseo por la ciudad, un ciclismo de montaña, ¿no? Un riesgo extremo, ¿no? Sí. Hablas por una parte de que falta infraestructura, Víctor, y también Sergio dice que los últimos años se le ha dedicado al automóvil, ¿no? La infraestructura que se ha construido ha sido enfocada para el uso del automóvil. Sergio. Sí, aunque, digo, el ejemplo lo podemos tener, por ejemplo, con toda la obra de túneles de López Mateos, ¿no? Digo, hubo una transformación de la ciudad en donde no se pensó ni el uso del transporte público, digo, no hay espacios preferentes para camión, por ejemplo, tampoco para la bicicleta, mucho menos, ¿no? Yo recuerdo muy bien era Claudio Sainz, pues, uno de los que estaban ahí, cuando iban a hacer, creo que el túnel de Las Rosas, y luego más adelante, digo, hacia Periférico hay otro, como a la altura de Patria, más o menos. Y uno le cuestionaba, bueno, oiga, pero ¿dónde están los carriles preferentes para el camión? Dice, no, es que como los autos particulares pues ya se van a ir por los túneles, entonces los camiones pues ya van a tener libremente un mayor por la lateral. Sí, por la lateral. Entonces la verdad es que uno sabe perfectamente que un urbanista pues se muere de risa, ¿no? O de pena, o empieza a llorar, ¿no? Y bueno, los que conocemos un poco pues por el paso de los años de este tipo de cosas, pues también se le hacen a uno declaraciones sumamente indignantes. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo y coincido la verdad con Víctor, de que va a tener como muchos retos, pues el hecho de que se pongan a disposición del público 1,200 bicicletas, que es la primera etapa. Sí. Digo, yo aplaudo pues la medida, pero yo también creo que falta mucha cultura vial para respetar a la gente que anda en bicicleta. Digo, yo estoy realmente a favor del uso de la bicicleta en la medida de lo posible. Ahorita no la uso, pero hubo un tiempo en que sí la usé mucho, luego me fui a vivir un poco más lejos y ya se me hace muy complicado porque donde vivo es peligroso, pues, acceder como a la zona centro yéndome en bicicleta, y la verdad es de que la dejé de usar por esa situación, ¿no? Claro, y que seguramente mucha gente que nos está viendo o nos está escuchando comparte esta opinión contigo, ¿no? O estas vivencias. Así es, creo que todos quisiéramos usarla, pero en un lugar seguro, o sea, para nosotros y para los peatones, claro, para todos los que convivimos en las calles. Para el mismo automovilista, que en ocasiones de pronto uno hace una maniobra imprudente y pues también alcanza a pues ahora sí que desviar el tráfico y genera un accidente mayor, ya ha pasado. Pero, y es que, fíjate, que en ese sentido, en ese entorno, no solo aplicaría esa parte de las obras que privilegiaron al vehículo, sino otras que intentaron ser ciclovías y que resultaron ser una verdadera mentada para el ciclista, como lo que es la avenida 8 de Julio hacia Periférico, donde recuerdo el gobernador Emilio González Márquez planteó una ciclovía, fue y la inauguró, y yo creo que nunca la he visto que alguien la pueda subir porque es una pendiente
terrible, y además está llena de baches, ¿no? Y le cuestionábamos nosotros esa ciclovía, ¿qué pasaba con ello, no? Y hoy, por ejemplo, hace unas horas pasé por la de Avenida Washington, la que intentaron hacer ahí, ya no existe ninguna de las protecciones. Dicen que pasó un camión y se llevó todos los bloques de concreto. Entonces, vas viendo esos, o analizando esos casos, y dices, bueno, si se llevó las protecciones, pues en una de esas se llevan los ciclistas, claro, ¿no? Y es cuando, combinando eso, pues ves la dificultad. Claro. Vamos a nuestro primer corte, y de regreso seguimos platicando acerca de la bici pública, infraestructura, también educación, cultura vial, acerca de todo lo que tiene que ver con el uso de la bicicleta, y en concreto con este programa de bici pública. Vamos a nuestro corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Continuamos en su programa Estación Central. Gracias por estar con nosotros hablando acerca de la bici pública. Esperamos sus puntos de vista en relación al uso de la bicicleta en la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio donde usted se encuentre. ¿Usted usa la bicicleta? ¿No usa la bicicleta? ¿Por qué si la usa? ¿Qué le gusta de usar la bicicleta? ¿Cuál es su experiencia del uso de la bicicleta? ¿O por qué no la usa? A lo mejor no tiene una bicicleta, a lo mejor no quiere salir a las calles en la bicicleta. Es flojo. Le da flojera, ya me ganó la palabra. Damos la bienvenida a Azul, Jorge de la Cueva, que se integra con nosotros a esta mesa. Azul, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí, a pesar de los selfies. A pesar de los selfies, con mucho gusto, Azul, ya sabes. Zul, tú como, bienvenido, columnista del Informador. Dinos en una palabra, para emparejarnos ya con lo que tenemos en esta mesa, una palabra para definir esto de la bici pública, ¿tú cómo lo definirías? Pedalear. Pedalear. ¿Así de plano? Sí, pues a gusto, fácil. ¿Fácil? Sí, sí. Pero, porque... Porque se pedalea en la bici y no tengo ganas de hacer un concepto así como muy complejo, ¿no? De repente es que es viernes. Bueno, normalmente los viernes estás aquí con nosotros. Dice Víctor Manuel, es tardío este concepto de la bici pública. Por otra parte, dice Sergio Hernández, es esperanzador tener un programa como estos. Yo creo que las dos cosas son verdad, ¿no? Es decir, qué bueno que suceda, es en definitiva un logro ciudadano, yo creo que es... Más que nada. Los opositodistas finalmente han logrado pedalear lo suficiente para que la bici pública suceda. Si se me permite ahondar un poco, me parece que hay que aclarar algunas cosas sobre la bici pública que no se entienden bien o que se platican poco. La bici pública no hay que confundirla con el ciclista urbano, ¿no? Sí, es distinto. Con el que recorre grandes distancias, con el que va a trabajar a Zapopan desde Guadalajara, con el panadero, con aquellos ciclistas que tienen su bici, ¿no? La bici pública es para trayectos cortos, porque hay una estación cada 300 metros, ¿no? Entonces es para agarrar la bici un ratito de un punto a otro. Es en una zona bien pequeñita de la ciudad. Limitada. En el primer cuadro, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Pero es otro modelo. Es una cosa distinta a la bici que tiene uno en su casa para transportarse a aquellos que les gusta ser ciclistas, ¿no? Claro. Es otra cosa la que está sucediendo ahí. Otro punto importante es que en ninguna ciudad donde hay bici pública hay ciclovías en todas las calles y para todos lados. Eso es imposible de hacer. Las vías urbanas ya existen, son re peligrosas, porque el transporte es bien chafa, porque no ha habido una campaña de... sensibilización, Respete al ciclista. respeto. O sea, no ha habido en general campañas de publicidad social en torno a cómo se deben usar las vías, ¿no? No se habla de cómo se debe manejar, no se habla de respeto al peatón, la televisión está ocupada hablando de los grandes logros del gobernador, ¿no? Y otras cosas. Y de Ramiro, que dicen que es el presidente municipal. Pero lo que hay que hacer es usar las vías que ya hay, sensibilizar a la población y empezar a compartir la vía con la bicicleta, pues, ¿no? Esa es como... Se requiere mucho trabajo integral. Pues se requiere de explicarle a la gente, ¿no? ¿Y voluntad también? Pero ¿Alguien mencionaba la palabra voluntad en esta mesa? Yo pienso Víctor, que Sergio. sí, pero partiendo de eso, fíjate, estamos hablando de que inicia un programa de este tipo en el primer cuadro, pero después analizamos y vemos la estadística de cuántas víctimas van del transporte urbano y cuántos de ellos son ciclistas y ya es preocupante. Ve uno la ciudad llena de bicicletas blancas que muestran que representan un ciclista fallecido.
pero además le sumas a eso lo que ya hemos mencionado aquí, la falta de una conducta. Creo que el programa tiene que ir aparejado de otros programas. O sea, a ver si te pones a chambear, Mauricio. Y en fin, ¿no? Porque, vamos, incluso yo lo veo con el caso de la ciclovía de Federalismo. A mí me sorprende esa ciclovía porque la hicieron, pero nadie la respeta, ni el ciclista, ni el ciudadano, ni el automovilista. Y terminó siendo un Frankenstein, o sea, porque el otro día me tocó ver a algunos amigos que la iban utilizando, iban a su trabajo, trabajan algunos en el centro de la ciudad, en algunas dependencias. Y la verdad es que, pues, un buen número de emociones antes de llegar al trabajo. Adrenalina verdad, pura. Sí, adrenalina pura, ¿no? Yo agradezco esa ciclovía, más allá de que tenga sus grandes asegúnes, de que haya agujeros con escobas de repente, peligre la vida de uno cuando la usa, peligra un poco menos que en la vía. No, sí, pero tendría que funcionar. Como mencionas, estar, si no al 100%, pues sí tener sí, al 100. algo más de tensión, o sea, como la del periférico hacia el CUSEA. No, esa es una pena. Exacto. Como Eso si es te un vas camino es un camino rural. Exactamente. O sea, como todas esas vías, yo creo que si lanzas un programa, que también dale los espacios y no la concentres solo. El programa yo creo que pudiera funcionar, sí, en espacios cortos, pero que sea más integral, que aboque a los centros históricos, no sé, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tonalá. A Zapopan sí lo incluye. En el caso, porque yo creo que también la gente merece tener esa oportunidad. De otra manera, pues queda, pues, para los municipios más importantes, los que reciben todo finalmente, Guadalajara o Zapopan. Sí, pero más que una crítica en ese punto, perdón, te interrumpiste. No. Más que una crítica en ese punto, yo ahí veo una oportunidad. Es decir, me parece que sí se tiene que empezar en un lugar donde existe el público meta, donde existen un montón de cosas. Pero se tiene que entender que eso es empezar y que sí sigue Tlaquepaque. Es decir, sí debe de seguir Tlaquepaque, pero sí se tendría que haber empezado por donde empezó. Fíjate qué raro, ahora yo estoy de Víctor y Víctor está de Zul. ¡Guau! Va a llover. Ese es amigo de Mauricio. Renuncia. Por favor. Estamos hablando de Mauricio Gudiño, querido público conocedor, el supuesto secretario de Transporte, que es de movilidad. Bueno, yo quisiera aquí aportar algo. En octubre del 2002, lo que era la Secretaría de Vialidad entregó a los presidentes municipales entrantes el Plan Maestro de Movilidad No Motorizada. Eso yo creo que es la clave, pues, el fondo hacia donde deberíamos de ir, haya o no un programa de bici pública. Este programa de movilidad no motorizada planteaba no sé, muchísimos kilómetros de ciclovías, 1,500 kilómetros de ciclovías en toda la ciudad, y 26 distritos de accesibilidad preferencial, ¿no? Para peatón. Pues está la zona 30 que han estado como empezando a meter, ¿no? Es como empezando, pero el asunto es ese, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, Ramiro Hernández dijo el año pasado... ¿Quién? La persona Ramiro que Hernández. está como alcalde de Guadalajara. Dijo que iban a invertir 230 millones de pesos en ciclovías. Digo, yo no lo veo, pues, no sé si esté un poco atrasado en noticias, pero creo que nunca llegó. En Ámsterdam, esa inversión. Ya está. En la ciudad que él gobierna, que no existe. Esto es, hay que tomar en serio ese documento. Sí. Ese documento, la verdad, es la clave para que la ciudad pueda irse convirtiendo, ordenando para las cuestiones realmente de movilidad, sustentable, Sí, claro. Para poder ir bajando los niveles de contaminación al fomentar el uso de transportes alternativos que no generen la quema de combustibles. Y desgraciadamente está olvidado, pues, ese plan. O sea, no hay una articulación. Igual a lo mejor a Guadalajara, bueno, no decimos a Guadalajara, a Zapopan se le ocurre hacer la ciclovía de Avenida Santa Margarita, ¿no? A Guadalajara, pues a ver qué se le ocurre. A Tlaquepaque también. Como no hay una articulación de hacia dónde vamos a caminar, cómo vamos a caminar juntos, en conjunto, para que yo hago este tramo, pero tú, no sé, si estamos hablando de Guadalajara a Zapopan, yo hago este tramo, tú haces este tramo, entonces ya hacemos, tantos kilómetros de ciclovía que pueden tener
un sentido y un uso y una utilidad, ¿no? Bueno, pero Como dice Víctor, que lleguen a algún lado. Sí, no se pueden hacer todas al mismo tiempo. No. Hay También varias- pones el sistema articulado, ¿no? Hay varias cosas, ¿no? El polígono donde inicia el sistema de bicicleta pública es justo el primer distrito peatonal del Plan Maestro de Movilidad No Motorizada, ¿no? Entonces, sí hay cierta lógica en donde inicia. Sí. Cosa rara, ¿no? Pero Desde bueno, Avenida Américas hasta la Calzada Independencia y desde Juan Álvarez hasta Avenida La Paz. calles Es el más, primer. calles menos. Sí. Yo creo que Sí. la palabra que estamos buscando, al camino hacia donde deberíamos ir, es a una intermodalidad en el transporte, ¿no? A eso iba. claro. Digo, la primera cosa que yo me pregunto es, ¿por qué no dejan meter bicis al tren ligero? Y es una cosa bien horrible la que pasa porque llegas en la ciclovía del terror a Ávila Camacho y se acabó. Y entonces sería bien padre meter tu bici al tren ligero y llegar a donde está la siguiente ciclovía en Zapopan, ¿no? Lo que estaba pasando con el macrobús, que también crearon los puertos, ponían sus bicicletas, se iban a trabajar, regresaban y ya no había bicicleta. También Pues la claro seguridad. que sí. Entonces, pero es, mira, es cuando vemos que es corresponsabilidad. Tú hablabas del plan integral, ver todo lo que ha pasado para que estemos hablando hoy de un proyecto que, pues yo lo siento un reducto de proyecto, ¿no? Solo al centro de la ciudad, que implica eso. Lo que se hizo, las ciclovías están abandonadas, eso nos queda muy claro. O sea, no hay como una continuidad, no hay como hacer esto, como decía Sergio, integral, no hay un proyecto que es planteado como lo decía él, creo que ya nos estaría dando más que un programa de ese tipo. Qué bueno que arranca, qué bueno. Pero también creo que hay corresponsables. O sea, decíamos la del CUSEA, ¿por qué no arreglarla? ¿Por qué no arreglar la de Washington? Las que ya están, Las que ya están, mejorarlas, para entonces hablar e ir integrando todo eso a este tipo de proyectos, porque al final de cuentas me queda la idea de que solo son para la foto, que veremos a algunos funcionarios andando en la bicicleta. Saludos a Jesús Casillas. Pero hasta ahí, o sea, no, y que a lo mejor no, lo tomarán en el centro, pero por ejemplo, pues el centro se está quedando solo cada vez más. Y ya sacaron los juzgados, ¿quién las va a usar? ¿Quién vaya a pasear al centro histórico o los empleados de gobierno? O sea, es ahí donde yo digo, sí, es una buena intención, es una forma de empezar, pero vamos haciéndolo todo un trabajo integral, ¿no? Me parece... Sergio, después Sol. Una de las cosas que o sea, es que yo no lo veo tan mal en el sentido de que, o sea, si vemos hace 10 años, o sea, apenas empezaba a hablar de esta situación. Yo recuerdo, por ejemplo, un informe de Francisco Ramírez Acuña. Estaba en el Congreso del Estado, hay diversas manifestaciones. Había una persona que, solita, estaba con una pancarta y que decía, ¿y las ciclovías cuándo? Ella es la hermana de una chica que se llama Dalia Huerta, que también le pedalea mucho y que hace Dalia. video. Sí, sí, sí. La hermana Claro. de Dalia, creo que alguna vez vivió en Europa o algo así. Y entonces traía esa inquietud. Luego llegaron más personas, pues, con la misma inquietud. Se fueron creando, pues, estos grupos de GDL en bici, los paseos ciclistas, otra persona que se me viene hoy a la cabeza que también le presionó mucho, Patricia Martínez, que por cierto hizo cumpleaños, y también hay que agradecerle también mucho. Ella ha chambeado muchísimo también en la cuestión del fomento de la bicicleta. Pues ella y muchos más. El Negro Soto Sí. y el partido Negro de Soto. la bicicleta. Ajá. Tenemos... Entonces, Sí, perdón. no, adelante, Sergio. Entonces, pues sí, a lo mejor han sido, no ha sido una cuestión que esté caminando de manera muy ordenada como quisiéramos, pero ahí está caminando. De hecho, Pero ojo, son ciudadanos. claro. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Claro, porque sería yo. Exactamente. Pero de regreso continuamos hablando acerca de la bici pública. ¿Es tardío? ¿Es esperanzador? Al ver usted el uso de la bicicleta, aunque sea en este sistema de bici pública, ¿se animaría usted que no se ha animado a usar la bicicleta? ¿Se animaría a usarla? Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Peter dice que no, bueno, que nos diga por qué. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones.
Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Le agradecemos que continúe con nosotros en Estación Central. Tenemos llamada. Se comunicó Raúl Muñoz, a quien mandamos muchos saludos. Ya te extrañábamos, Sí, ¿no? ¿Cómo estás, Raúl? Sí, saludos a ti y a todas las personas en El Salto. Él nos dice, este programa de Bici Pública en buena medida es un esfuerzo ciudadano que por fin el gobierno ha comprendido para mitigar la grave contaminación del aire, pero no todos los municipios metropolitanos pueden garantizar su implementación, ya que muchos carecen de vías en buenas condiciones que garanticen una ciclovía segura y eficiente. Y comenta Raúl, en El Salto nuestra delegación sufre el abandono de la autoridad y en su mayoría tenemos calles de tierra. El comentario de Raúl Muñoz. Ahí cómo circula. Sí, no, lo que le decíamos a Raúl es que ojalá de veras los acabara de abandonar la autoridad para que pudieran autogobernarse y estarían mucho mejor. Sí. El arquitecto Héctor Enrique González, él nos comenta, el uso de la bici se tiene que dar desde la educación desde pequeño. Existen muchas cosas que desear porque el ciclista se expone a robos al igual que exponen sus vidas, porque los automovilistas no contamos con educación. Se necesita una planeación urbana muy buena para que funcione, ya que necesitamos lugares establecidos para descansar y esto pudiera ocasionar accidentes porque hace falta planeación. El llevar a cabo esto implica un cambio en el transporte público, ya que se debe de implementar espacios para la bici. Hola, Mauricio. Para lograr la intermodalidad, ¿no? Ahí Sí. estaríamos hablando de una verdadera integración de la Pero- bicicleta al sistema de transporte público. No seamos catastrofistas. Es- ahora sí, sí, que sí me es parece posible. muy chistoso estar de cuánime hoy, ¿no? Si es posible, Zul, a ver, digo lo que comentas, no ser catastrofistas en que... Vámonos por partes, como decía Jack el Destripador, Eso. ¿no? ¿Ha habido avances? Sí ha habido, en materia de movilidad no motorizada. ¿Tienen más que ver con logros ciudadanos que con políticas gubernamentales bien aplicadas? Definitivamente. ¿Vamos tarde como a todas las citas? Ciertamente. Pero ha habido avances. Yo creo que la bici pública es un avance. Claro que se queda corta si se queda en lo que está. Yo no creo que los ciudadanos y los grupos que han presionado muchísimo para llevar al debate este tema, para hacer que sea parte del discurso gubernamental y demás, se vayan a quedar dormidos. Es un paso y es un avance. Hay que integrar la bici más a la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? Tiene que vivir ahí, ¿no? Una de las broncas de estar en bici es que no cabes en ningún lado, porque en la calle te aplastan y en la banqueta pues no es para ti. Y tenemos que ir caminando a convivir con la bicicleta, con el transporte público y con el auto, ¿no? Habrá poco a poco nuevas y mejores políticas. Cuando se vaya Mauricio y entre alguien que de veras haga su trabajo, tal vez la ciudad necesitaría una secretaría o una oficina de movilidad no motorizada con una persona o un grupo encargado de estar pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Mientras Paso el más- balón, ¿eh? Mientras más personas Sí. utilicen la bicicleta, como decía ayer Felipe Reyes, director... Felipeno, sí. Felipeno, ¿no? Que está en el Instituto de Movilidad y es director de movilidad no motorizada. Sí. O sea, mientras más personas usen la bicicleta, a lo mejor con este sistema de bici pública, podremos ver a más personas circulando en este cuadro de la ciudad utilizando la bicicleta. Quienes no se han subido a la bicicleta se podrán sumar o comprar su bicicleta, utilizar este sistema. Esto va a darle seguridad para que la usen y entonces generará más usuarios en la ciudad. Hay una cosa que hay que entender. Digo, ya me voy a agandallar la está palabra. bien. Habías levantado el balón, pero bueno, Ya lo caché, regresa a ti. sí. Ok. No tenemos expertos en bici pública en la ciudad, porque nunca hemos tenido bici pública en la ciudad, ¿no? Entonces, es un modelo muy distinto al del DF, por la compañía que licita, que es una compañía canadiense, porque la ciudad es dueña de infraestructura, ¿no? La ciudad es dueña de la tecnología y puede meter a un tercero, puede meter a una paraestatal, puede hacer lo que quiera. En el DF no. En el DF hay una compañía que es dueña del software, ¿no? Entonces tenemos un modelo distinto que se ha aplicado en pocas ciudades. ¿Y qué va a pasar? Pues es una cosa que vamos a ir viendo y es una cosa que vamos a tener que ir ajustando porque no hay experiencias como la nuestra, ¿no? O sea, ciudades en Europa, pues ¿cómo nos vamos a comparar? Pues aquí van a pasar otras pero cosas, ¿no? En Copenhague empezaron igual. Digo, en 2005 Claro. no había la No, experiencia. en y- Holanda, la primera vez en- que pusieron 10 Exacto. bicicletas, las aventaron a los canales, se las robaban hace 40 años, ¿no? Digo, hay experiencias catastróficas, pero bueno, creo que también se puede tomar
tanto las experiencias catastróficas como las exitosas y Digo, el DF es un tropicalizarlo. exitazo. Y es que tendríamos que estar pensando, por ejemplo, y me pongo a pensar, ok, arranca un programa de este tipo, pero ¿qué nos ganamos cuando hay gran cantidad de terminales de camiones en el centro de la ciudad donde se aglomeran las unidades? Está la avenida Corona, la calle Corona, donde confluyen un montón de rutas, que ya es tierra de nadie. Yo me imagino un ciclista circulando ahí y la verdad no creo que dure 2 cuadras. Y en ese sentido, es lo que yo insisto. Sí, se lanza el programa, se suben a la bicicleta, se toman la foto, se dice ya empieza el plan de bicicleta para el centro de Guadalajara, pero ¿qué más se va a hacer? O sea, ¿se van a sacar rutas del centro de la ciudad? Porque es un caos ya el centro. Ya hay que ir pensando, ese proyecto creo que va también de años, el hecho de que se hablaba de un reordenamiento de las rutas del transporte, donde ya no tuvieran terminales en el centro, sino que fueran solo unidades que van de paso para que evitar que la contaminación se creara ahí. Entonces, ¿el ciclista qué va a ir? ¿Va a ir circulando en su bicicleta y dando bocanadas de humo, de smog? O sea, creo que tiene que ser más... quieren ser en serio, tiene que ser más conceptual, o sea, ¿qué se está buscando? Porque el hecho de que se suban a la bicicleta y circulen en el centro de la ciudad, ¿se va a acabar la contaminación? Creo que hay que ir acompañando esto de otras acciones en el centro de Guadalajara. Y en toda la zona conurbada, metropolitana, área metropolitana, o como se llame ahora, ¿no? Es decir, entiendo que las cosas estén mal. Entiendo que no se puede hablar bien del transporte. Entiendo que es un grave problema. Sí, pero no es negativo que se haga un esfuerzo de bici pública. Yo digo que ojalá no sea nada más eso. Que tendría que ser acompañado de otras cosas, de otras acciones a la par. A mí me parece muy importante que quienes andan o quienes andamos en vehículos particulares, pues entendamos que un ciclista, en realidad, es mejor que una persona se suba a una bicicleta que se suba a un vehículo, a un automóvil particular, a un carro. Esto es que un vehículo particular puede ser la bicicleta. Claro, pues. sí, claro, es un vehículo particular, sí. Como el patio de mi casa. Esto es, un ciclista ocupa mucho menos espacio en una calle. Entonces va a generar mucho menos problemas de vialidad que los que cree, porque luego el que va manejando dice, quítate, tonto, y mil cosas más, ¿no? Pero la verdad es que un ciclista hace que se democratice la calle, pues, ¿no? Claro, ¿cuántas bicicletas ocupan el espacio de un automóvil? Tamaño, 6 bicicletas, una cosa así, ¿no? Hay estudios así. No, se tomaron una fotografía aquí en... comparándolo con un camión. Aquí en la Minerva, hace, no sé, 2, 3 años, no para sé, ejemplificar, para mostrar. Es evidentísimo que el espacio que ocupa una bicicleta es significativamente menos que el de un auto. Creo que sí es el 5% circulando, el 10% estacionada de un vehículo. Sí, claro. Además, el espacio estacionado. Zul, ¿ibas a comentar algo? Sí, claro que entre más ciclistas haya, más seguridad va a haber, ¿no? Creo que esta medida genera más ciclistas. O podríamos esperar eso, ¿no? Yo sí creo que vaya a haber más gente agarrando la bici. Yo creo que va a ser muy bueno para la vía recreativa, por lo menos, ¿no? Esta idea que ha funcionado tan bien. Y para la cotidianidad, ¿no? Sería como lo ideal, ¿no? Para la cotidianidad. La vía recreativa es un éxito rotundo. Y baratísimo. Es brutal, ¿no? Y baratísimo, tiene muchísimas ventajas. Lo ideal será que fuera cotidiano y que mientras más personas usen la bicicleta, entonces esto presionará o ayudará también, reitero, a la intermodalidad para que puedan adaptarse el sistema de transporte público, no sé, con racks o con vagones, estoy hablando a largo plazo. Soñamos que el sistema de transporte público se va a arreglar mientras sea un problema de mafias y de billetes, ¿no? Pero sí se democratiza la ciudad, como dice Sergio. Sí. Sergio. A mí, bueno, no sé, yo quería como poner un ejemplo de cómo está peleada luego la ciudad o cierta parte de la ciudad o ciertos ciudadanos con la bicicleta, ¿no? El asunto de Avenida Santa Margarita. La gente de Valle Real... A ver, perdón. El asunto de Santa Margarita tiene que ver con ciertos intereses privados que lo que quieren es construir un paso desnivel porque genera billetes. El asunto de Santa Margarita es una politización de amigos nuestros del PAN que toman sopas de mala calidad y es un manejo tramposo
por intereses políticos, no necesariamente ciudadanos en contra de una ciclovía. Apenas iba a empezar. Sí, Sergio. El asunto, bueno, como yo lo veo en Avenida Santa Margarita, se busca que una parte de ese espacio sea para bicicletas. Entonces hay gentes con intereses políticos movidos por regidores del PAN que le tratan de meter a la gente que les van a robar un carril. Y que se van a acabar sus negocios. Y que se van a acabar sus negocios. Lo que es una sandez. Y peor aún, la gente que vive en Valle Real que se está robando varias avenidas gracias a la inacción del Ayuntamiento de Zapopan, que lo permite, son los que salen también a señalar que cómo es posible que les vayan a quitar un pequeño espacio, ¿no? Es cuando dices, ¿cómo es posible? Pues si ustedes están robando la avenida Valle Real, por ejemplo, y nadie les dice nada, porque realmente es literal, nadie les dice nada de que se estén robando esa avenida. Y es increíble, pues, que pueda suceder en una ciudad así, ¿no? Y que el pleito sea con los ciclistas, porque les van a quitar un pequeño espacio, ¿no? Pero otra vez, yo sigo viendo este pleito como un asunto positivo, ¿no? Pasamos de su majestad el auto y todos los espacios para el auto a un pequeño contrapoder que empieza a generar cosas e incomodidad para la movilidad motorizada. Claro. Ciertamente seguimos en el medioevo, pues, ¿no? Pero creo que ha habido avances enormes en los últimos 10 años en cuanto a conciencia vial por los grupos ciclistas, en cuanto a la concepción de la ciudad, ¿no? Y yo veo esto como algo positivo. Qué bueno que se enojen los señores de Valle Real. Qué bueno, que se pongan a discusión el asunto, ¿no? Exacto, ¿no? Es lo que platicábamos. Vamos a nuestro último corte. Okay. Congélenseme ahí para continuar hablando de las amenazas, de las oportunidades acerca de este tipo de sistemas de bicicleta pública en la zona metropolitana de Guadalajara. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Bici pública esta tarde para cerrar el tema en Estación Central. Continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Continuamos en su programa Estación Central, en este último bloque hablando de la bicicleta pública, este sistema que será implementado en unos cuantos meses en la zona metropolitana de Guadalajara. Y se comunicó José Luis Delgadillo de Tlajomulco. Él nos dice, yo creo que es muy difícil utilizar la bici. Y comenta, aquí en Tlajomulco hicieron una ciclovía en prolongación 8 de julio hacia Santa Fe. Este tramo es muy estrecho y tanto los ciclistas como los peatones corren peligro. Es la ciclovía de la que hablaban, que era muy empinada, ¿no? Esta de 8 de julio. Sí, que tiene... Víctor. Sí, perdón, Víctor. Tiene sub y bajas, hay... Ya me tocó ver un ciclista que se tuvo que bajar de la bicicleta porque no la sube. Y además, y para bajarla, pues agarras una velocidad terrible. Que también te tienes que bajar porque de baches, sí, no, pero también está difícil cortar el cerro, ¿no? Para que esté la ciudad toda planita. Sí, o sea, efectivamente, quizás se pudo haber pensado en otras opciones, no en una... No hay. Sí, no, pues el que llega a trabajar ya llega cansado, ¿no? pero eso yo, aunque me vaya en taxi. Sí, pero es pues parte de lo que venimos mencionando, ¿no? Okay. Patricia Mancilla, me parece bien que se utilice la bici como transporte, pero como peatón, los ciclistas van atrás de ti y casi te atropellan. Uno no lo siente, necesitan espacios porque es peligroso, se necesita educación porque se suben a la banqueta como si fueran peatones, es lo que comenta Patricia Mancilla. Y hablábamos de esta pirámide, ¿no, Sergio? Sí, sí, hablábamos de que, pues, sí, efectivamente, pues, sucede esto. Y bueno, aquí en el corte, pues, platicábamos, Zul y yo, que cuando a veces utilizamos la bicicleta, pues nos subimos a la banqueta por una cuestión de sobrevivencia, Yo ¿no? soy un ciclista medio cobarde. Sí. Debo reconocerlo. Me da miedo andar por las grandes avenidas, le tengo pavor a los camiones porque es un pavor estadístico apoyado en hechos científicos. Sí, claro, no es personal. Yo no quiero pasar a nada ser contra los bicicleta camiones, blanca. nada contra el transporte público. No, solo tengo miedo una por mi percepción de vida. Zul. Sí. Sí. Y cuando pasan, y te digo que te dejan como maraca con el vientecito, porque además esta onda de dejarle un metro al ciclista a Jaxamonia. Gol, Híjole.
pero sí me subo a la banqueta y sí está mal. ¿Sí está mal? Pero, pues es que no sé. Es que, ¿qué hago? Sí, y hablábamos de la pirámide esa de que hay que darle la preferencia a peatón, ciclista, que era motociclista, Transporte camión público y auto. y auto al final. Pero las políticas públicas nos indican lo contrario. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en cuando un arroyo vehicular está en mal estado, pero bueno, las autoridades regularmente tratan de arreglarlo lo más rápido posible. Cuando una ciclovía o una banqueta está en mal estado o está invadida, Discúlpame, yo no sé dónde arreglan qué lo más rápido posible. imagínate. El único avance científico en materia de reparación de calles es que Jalisco es la capital del chapopote soluble. Sí. Porque le llueve y se llena de hoyos. Pero, ¿no? Zul, es lo primero que arreglan. Yo te aseguro que primero arreglan un arroyo vehicular que una banqueta. ¿Cuándo han arreglado una banqueta? Yo jamás los he visto. Bueno, Bueno, es que ya me acordé de cuál, de las del doctor Petersen. sí, claro, el presidente banquetero. Carísimas Bueno, banquetas. y ahora las de Los Ramiro. Árboles y Ramiro Vallarta. Hernández dice que ya nos vamos a mover mejor porque puso 4 adoquines en 4 cruces viales, ¿no? Esta llamada es anónima y nos dice, desgraciadamente el señor Casillas defiende a la bici pública solo para ganar votos. Esto es en Valle Real, porque el señor tiene más de 13 carros y esto lo utiliza como propaganda. No nos interesa el señor Jesús Casillas. Ok. Oigan, Miren, bueno, yo tengo Sí, una Sergio. opinión muy particular. Es el hecho de que este asunto, este discurso, pues, de la bicicleta pública, lo platicamos, pues, en un corte, o de la movilidad no motorizada. La empezaron ciudadanos independientes y ahora es un asunto que ya está en el discurso político, al menos en el discurso político. Y que tiene ese riesgo de convertirse en bandera política, ¿no? Pues sí, pero mira, hay dejarán políticas las públicas que son asociaciones- adecuadas. Pero a ver, eso es como natural, ¿no? Claro. Es decir, esta onda del purismo ciudadano a mí me parece como de complejidad, no la acabo de entender. Los ciudadanos exigen, los políticos tienen la chamba de hacer política y ser votados. Claro. Para ser votados tienen que caerle bien a los ciudadanos. Está mal que nada más lo agarren de bandera y no hagan ni madre. Saludos a Jesús Casillas que vive en Valle Real. Y está bien que agarren las políticas públicas de la curva y Claro. empiecen a hacer cosas, ¿no? Para eso Exactamente, están, de eso sería hecho, lo ¿eh? ideal. y las asociaciones o los ciudadanos Seguirán seguir molestando para que se avance, ¿no? estando Claro. al pendiente, no Y es perder que- de vista esos asuntos. Hay que tomar en cuenta que las organizaciones ciudadanas se crean ante ciertos huecos o ciertos Necesidades. temas que no son tomados por la autoridad, entonces hay que presionar a través, pues, de una organización de ciudadanos, Claro. ¿no? Para que el poder luego tome esa bandera y lo convierta en políticas públicas. A Eso ver, es natural. ¿Esto pudiera considerarse como una amenaza para que este sistema de bici pública ¿Qué no cosa? pueda, que se tome como una bandera política y hasta ahí llegue? O sea, ¿cuáles son como las amenazas que podemos A ver, no, no. encontrar Va para a este haber sistema? señores que lo agarren como bandera, ¿no? ¿Es una amenaza para que no tenga Eso éxito? no es una amenaza para nada. ¿Para nada? Para nada, porque sigue la base ciudadana. Ok. Y me parece que es muy que a los últimos 10 años ha demostrado que es sólida y que tiene aliento para rato, ¿no? Es como la vía recreativa, se crean por otros colores y sin embargo La gente lo toma y se resistió queda. una transición política. ¿Qué amenazas pudiera tener este programa de bici pública? que ¿O qué atropellen a oportunidades? 20 muchachos. Claro, esa es una amenaza, la seguridad, la integridad física. Yo creo que va para adelante, yo no lo veo amenazado. Ojalá se continúe integrando, ¿no? Pero hay que entenderlo en sus justas dimensiones. Es decir, va a haber una curva de aprendizaje, ¿no? Porque es una cosa nueva para nosotros. Y hay que entender que es una opción más de transporte en el modelo de transporte. Es todo lo que es. Víctor, estás muy callado. Bueno. No te siento muy convencido. No, es que estaba escuchando esa parte. Es que, mira, resaltando esta parte, hay un empoderamiento ciudadano que viene empujando, que creo que si lo conectamos a este tipo de proyectos, pues difícilmente puede tener un riesgo, puede sufrir un tropezón. Pero por otro lado también creo que no podemos dejarles a ellos todo. O sea, también creo que la autoridad tiene que hacer su parte y algo más de fondo, más que crear un programa y ponerle bicicletas para que la gente se pueda subir, sino insistir en ese proyecto integral
de que las ciclovías lleguen a todos lados y existan por diversos puntos de la ciudad y se conecten con el transporte público y se dé esa integración, exactamente, para efectos de ver cómo reacciona. La gente lo ha demostrado, pero el problema es, también hay límites para el propio ciudadano, hay cosas que ya no puede él seguir adelante solo, que es donde necesita que al menos la autoridad le pavimente la ciclovía, que no las convierta en pistas de todo terreno, sino que sean lugares que puedan circularse y que sean seguros sobre todo, porque al primer accidente, créemelo, la gente se ahuyenta y ya no vuelve a utilizarlo. Entonces hay que darles esa seguridad al menos. Claro. Sergio. Digo, yo lo que veo este programa, yo estoy muy contento de que se ponga en marcha. Ya veremos si luego pues hacemos los debidos cuestionamientos, pero yo insisto en que pues esto no va a caminar del todo si no tenemos una política integral de uso de suelo en la ciudad, de diversos tipos de políticas públicas que lleven a mejorar la calidad de vida de la ciudad. O sea, por ejemplo, la política pública de Ramiro Hernández de pulverizar las políticas de uso de suelo en la ciudad, le están dando en la torre a la calidad de vida de la ciudad. Entonces, no es regalando o prestando bicicletas como se va a mejorar y vamos a vivir todos en armonía, ¿no? Son un conjunto de cosas múltiples que bueno, qué bueno que hagan este tipo de programas, pero hay muchísimas cosas por hacer de fondo. Claro. Digo, me parece un poco injusto el golpe, no porque esté bien lo que está haciendo Ramiro, que en mi vida me verás diciendo eso, sino porque juzgar a la bici pública por las otras cosas que faltan es injusto para con la bici pública, ¿me explico? Es que no lo juzgo mal, eso está bien, pero faltan muchas otras cosas más. No, pues chips. Es una parte. Es una parte. Podemos ver, digo, ya para finalizar, ¿podemos ver más oportunidades dentro de la bici pública? Pues, ¿amenazas? Yo creo que sí. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que definitivamente, yo creo que la gente, yo creo que va a ser un éxito este programa. Lo espero, la verdad, sí lo espero que así sea. Sí, pues tenemos lo que pasó ahí en Avenida Reforma, Paseo de la Reforma, ¿no? Que definitivamente yo creo que va por igual. Hay que echarnos ahora sí que un clavado en aquel proyecto, ver qué es lo que pasó, los problemas que enfrentó para que no suceda aquí, pero creo que lleva mucho de sí el hecho de que ya los ciudadanos, sin que les hicieran programa, tomaban las calles de día, de noche para circular en bicicleta en grupo e incluso circular calles peligrosas. Creo que ya el ciudadano tapatío ha demostrado esa situación, entonces creo que un programa de este tipo vendrá a enriquecer esa parte. Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado en Estación Central esta tarde hablando de la bici pública. Gracias, Víctor, no, por haber venido. Zul, gracias por haber venido a Estación Central. No hay de qué, muchas gracias por aguantar. ¿Sí eres Zul? Sí, quítate la mano, por favor. No, gracias. Gracias, Jorge de la Cueva Zul, muchas gracias. Gracias, Sergio, por haber venido, como siempre, invitadazos a Estación Central. Próxima semana, nuestro tema, vamos a hablar acerca de la lucha contra la homofobia, a propósito del día 17 de mayo y de la próxima marcha que tendremos a principios de junio. Así que los esperamos en Estación Central. Muchas gracias. Recuerde, 5 de la tarde, próximo lunes aquí en Estación Central. Arrancamos con este nuevo tema, lucha contra la homofobia, aquí en Estación Central. Que la pase muy bien, buen fin de semana. Gracias, hasta el lunes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.